la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Piuco y Barinas, Carolina del Norte. Sola fide. Como ustedes saben, la palabra sola fide está escrita en latín, lo cual significa solamente la fe. Así que les invito a ponerse de pie y a leer juntamente conmigo Romanos capítulo 4, del 1 al 8. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Padre mío, ante tu santa y divina presencia estamos una vez más y te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, ustedes ya pueden haber entendido algo de que lo que hemos estado hablando durante estos domingos, y continuamos, es parte de lo que se llama las 5 solas de la Reforma Protestante. Le llaman las 5 solas porque cada una de ellas comienza con la palabra solamente. La primera de ellas es solamente la Escritura, solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo y solamente la gloria a Dios. Hemos entendido a través de estos domingos que la Iglesia católica, apostólica y romana, lo que pudiéramos llamar nosotros el romanismo, enseñaba particularmente que la salvación del hombre se alcanza a través de ciertas acciones que uno tiene que llevar a cabo. Por cierto, algunas de ellas son la Escritura, la gracia, la fe, Cristo y la gloria a Dios. Sí, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana también enseñaba y enseña de que la salvación del hombre se adquiere a través de estos 5 puntos doctrinales, bíblicamente correctos, que son la Escritura, la palabra de Dios, la gracia de Dios, la fe, Cristo mismo y, por supuesto, dándole la gloria a Dios. No hay nada equivocado en esto. Pero el problema viene aquí, porque la Iglesia romanista agregaba que aparte de todo lo que he mencionado, la salvación se adquiría sumándole a estas cosas nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, el sacrificio físico y el esfuerzo personal y humano que nosotros podamos hacer. Entonces ellos veían la Escritura, la gracia, la fe, Cristo y la gloria a Dios como necesaria, más el complemento de actitudes, lo cuales son acciones, obras que nosotros podemos sumar
a estos 5 puntos que he mencionado para obtener bajo mérito propio la salvación del hombre. Todo esto es claro para ellos, pero no es así desde el punto de vista bíblico. Interesantemente, el hombre que hemos estado hablando, aquel hombre llamado Martín Lutero, él verbalizó las palabras: todo eso y más hago, y no me siento justificado. Todo lo que la iglesia romanista había obligado a hacer a las personas, Martín Lutero lo llevaba a cabo. Y aún así, eso y más, incluso, y él en su biografía decía: no me siento justificado por Dios. Él entendía de que el vacío del hombre no se puede llenar con obras, no se puede llenar pagando aquellas indulgencias que pedían. Ese vacío, esa necesidad de justificarse ante Dios no se podía comprar con caminar de rodillas y subir la escalinata de San Pedro hasta llegar a la cúpula, diciendo el Padre Nuestro, ni aunque lo hiciera no podía sentirse que había ganado el reino de los cielos con eso. Y eso es lo que Dios le iluminó a este hombre. Él quería sentirse justificado por Dios, pero por sus méritos no lo iba a lograr. Tampoco lo podía comprar, ni merecer, ni ganar bajo alguna carrera o juego de lotería. La justificación era algo inalcanzable para uno de los hombres más píos, si se quiere llamar así, como Martín Lutero. Él decía: no me siento justificado todavía. ¿Pero qué es la justificación? Para poder entender lo que Martín Lutero entendía, nosotros debemos entender qué es lo que es la justificación, porque Martín Lutero era un abogado, aparte de ser un monje, un sacerdote, un hombre fiel a Dios desde su juventud. Era un abogado, había estudiado leyes grandemente. Él entendía lo que la palabra justificación significa, el término legal y jurídico que declara a una persona sin culpa. Y él decía: no me siento justificado. Siento que todavía tengo este peso de culpabilidad que arrastro y no lo puedo quitar de encima de mí. Necesito ser justificado. Y él sabía que era un término jurídico que implicaba que esta persona había sido declarada sin culpa. Pero quiero que entiendan algo más, que no es que haya sido declarado inocente, sino que había sido declarado sin culpa. No es que la persona haya sido declarada es un inocente. No es que haya sido declarada por el juez, nunca cometió eso, es inocente. No, lo cometió. Había pecado, tenía un castigo merecedor de muerte, pero había sido justificado y había sido declarado por el juez máximo sin culpa. Todo el peso de la ley se iba a ejecutar y el castigo se iba a llevar a cabo de todas formas. Pero entonces, ¿qué significa ser justificado? Implicaba de que el castigo se iba a ejercer, pero no va a caer sobre el que fue justificado. Hermanos, cuando Martín Lutero entendía de que quería ser justificado y no lo podía, era porque leía la palabra de Dios.
Y porque sabía que Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, no hay justo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. No porque vienes a la iglesia vas a justificarte ante Dios. No porque cantas más fuerte, ni porque das lo que das. La palabra del Señor dice, si un hombre da su cuerpo para ser quemado y no tiene amor, lo cual significa no tiene a Dios en su corazón, de nada le sirve. Va a ser en vano todo lo que haga como sacrificio. Martín Lutero entendía lo que dice Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios, porque él lo buscaba y todavía no se sentía justificado. Martín Lutero entendía lo que dice Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno. Nadie hace lo bueno. Incluso la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos los que estamos aquí pecamos todos los días. La palabra de Dios dice, y están desterrados, destituidos, desechados por Dios, y nunca alcanzaríamos la gloria de Dios. Martín Lutero preguntaba y decía, ¿qué puedo hacer para ser justificado? Si lo he hecho todo, ¿qué puedo hacer para ser justificado? Él entendía y fue entendiendo de a poco que solo la Escritura tenía la respuesta que él buscaba. El enigma que no podía resolver con todo el sacrificio, él lograba entender de que las Escrituras le daban la respuesta. Y por eso que se le llamó la sola Escritura. Nada más, no hay nada que pueda añadirse a la Escritura que me pueda ayudar como complemento a entender que mi salvación viene única y exclusivamente de parte de Dios, ni por un sacrificio de vida que yo pueda hacer me la ganaría. Martín Lutero entendía que era solamente a través de la gracia, lo que expliqué el domingo pasado, que somos salvos solo por la gracia de Dios. Y los que se recuerdan el concepto, lo que significa gracia, que no puede confundirse con misericordia o con justificación, que gracia tiene una explicación absoluta, única. La gracia la da Dios, pero Él no se podía explicar cómo podía recibir esa gracia. Porque Él sabía que Dios no obliga a nadie, ni tampoco impone la salvación sobre nadie. Si hay alguien que quiere irse al infierno, se va a ir al infierno. Dios no le impone la salvación sobre nadie. Porque nosotros no somos objetos, no somos robots. Nos dio voluntad, aunque sea contraproducente, aunque nos lleve al infierno. Tú tienes una voluntad propia y Dios no va a doblegarte. Eso es más profundo todavía, porque cuando se habla de los 5 puntos calvinistas, uno de ellos implica de que Dios a la fuerza te salva. Pero no doblega Dios a nadie. La palabra del Señor dice que Dios llama. Dios llama. Y el que viene, entonces Él dice que Él golpea la puerta. Y el que abre, entonces dice Dios, entraré y cenaré con Él. Pero tienes que tú darle aquel permiso. Mucha gente no le da permiso a Dios y durante toda su vida vive una religiosidad, tratando de alcanzar lo mismo que alcanzaba Martín Lutero y no lo lograba, tratando de alcanzar el cielo con sus propios esfuerzos y sus propias obras, cuando no es así. Dios no obliga, porque la gracia es un regalo de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se recibe entonces? ¿Cómo es que se toma ese regalo?
y cómo nos apropiamos de esa gracia justificadora. Porque cuando hablamos de sola fide, le quitamos la parte anterior para poder entender todo. Era justificado solamente por la fe. Solamente a través de la fe es que somos justificados. La palabra de Dios lo explica claramente. Fue entendiéndolo Martín Lutero. Algo debe hacer efectiva esa justificación. Algo debe hacer que esa justificación de que el juez me llame justo a uno que tiene culpa, algo debe hacerla efectiva. Porque Martín Lutero lo quería con todo su corazón, quería ser justificado, pero no se podía. Porque él estaba tratando de ser justificado a través de lo que él hacía. Y por eso que él llegó al hecho de entender, algo debe hacer efectiva esa justificación que no la produzco yo, no la hago yo. Algo debe llevar a cabo esa justificación. Y fue entendiendo lo que la palabra de Dios lo dice. Él decía, si no son las obras, entonces ¿qué es? Y ahí viene la palabra de Dios, donde él leyó en Romanos capítulo 5, del 1 al 2, justificados pues, ¿a través de qué? A través de la fe. Y lo volví a leer. Justificados a través de la fe, justificados pues por la fe, tenemos esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la que estamos firmes. Cuando yo he tocado el tema de la fe, yo explicaba y he explicado lo que significa fe. Hoy día no. Hoy día no voy a entrar en lo que significa la fe porque es amplio. Es otro océano que tenemos que navegar. Pero entender lo que Martín Lutero estaba entendiendo, de que la justificación del hombre era a través de algo que no tiene nada que ver con las obras y se llamaba fe. Ahí él comenzó a entender de que no era nada lo que ver con el cuerpo. Y la palabra del Señor dice, pero ahora, aparte de la ley, todo el Antiguo Testamento se ha manifestado. ¿Cuándo es que se manifestó? Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, implicando de que la justificación es la forma en que Dios piensa que se debe llevar a cabo la salvación del hombre. A través de la justificación. ¿Quién da la justificación? Dios. ¿Y quién es Dios? El juez que ejecuta justicia. Para Dios, hermanos, una persona que haya pecado es culpa de castigo de muerte eterna, no solamente de muerte física, de muerte eterna, a no ser de que se produzca en ese corazón esa palabra que es de 2 letras, fe. Y cuando se produce esa fe en el corazón de ese hombre, instantáneamente se analiza la fe hacia qué. ¿Hacia un santo? ¿Hacia un ídolo? ¿Hacia el dinero? ¿En dónde tú pones la fe? Y cuando esa fe viene a ser lo que dice Romanos 3:21, la justicia de Dios se ha manifestado a través de la fe. Nuevamente lo repite, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí hay una cláusula de que la justicia de Dios se manifiesta para todos los que creen en Él. No para los que no creen, solamente para los que creen. Ahí determinantemente entendía Martín Lutero de que era por asunto de creer, no asunto de hacer. Luego, el versículo
que se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿qué cosa? Que en Él cree, una vez más, no es para que todo aquel que hace, no para todo aquel que lleva buenas obras, no, única, singularmente, era asunto de creer en Jesús y a Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave era creer. Y el versículo sigue diciendo, el que en Él cree no es condenado. La persona que cree instantáneamente es justificada. Por Dios, no por ellos, ni por las obras. Por Dios. Solamente tiene que creer. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando estas virtudes se clavan en la mente, el corazón del individuo, usted ya no anda teniendo temor por lo que hizo o lo que no hizo. Ya usted está seguro en Cristo. Y por eso que Juan, en su carta tercera, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis salvación. Era un viejito, Juan, que terminó yendo a la isla de Patmos, muriendo en Éfeso y siendo pastor de aquella iglesia. Aquel muchacho que le llamaban hijo del trueno, porque era peleador, enojón, se airaba. Pero algo sucedió en el corazón de aquel hombre, que Dios lo transformó. Y ese corazón de piedra se transformó en un corazón de carne. Y la palabra del Señor dice, y dentro de ese corazón de carne voy a poner mi espíritu. Eso es lo que ha pasado contigo y conmigo si hemos creído de todo corazón y si no estamos jugando al cristianismo ni al evangelio. Hermanos amados, la palabra de Dios lo corrobora. Sola fide. Solamente somos justificados a través de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Escuchen bien esto, porque eso la gente lo pasa desapercibido. Ni la fe es nuestra, porque el Espíritu Santo dice que reparte según como Él quiere, y a algunos entregó la cantidad que quiso de fe. Pero se entiende que la fe es como un músculo que va creciendo mientras más uno madura en las cosas de Dios. Esto no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se vaya a llevar la gloria. Así que entendemos esto, hermanos, para ir a la recta final. Sola fide, y ahí lo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra dice, Señor, pero si yo te trajera 1 millar de animales para sacrificártelos, sin fe es imposible. Señor, pero si te traigo ríos de aceite para dártelo, ¿te agradaré? Es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué es la fe? No lo voy a explicar ahora, porque es otro tema. Pero fe se necesita para la justificación, que la da Dios. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios lo dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperamos? La salvación de nuestra alma, la convicción. Estamos seguros, aunque todavía vivimos en este cuerpo terrestre y en este mundo terrenal y con un cuerpo que nos tira hacia la muerte. Pero por fe entendemos que aquel que murió en la cruz del Calvario y que hoy día celebramos la salvación de nuestra alma a través de su muerte, se hace todo por fe. Él
nos ha comprado y ha salvado nuestra alma y la ha pagado con su propia vida. Entonces Pablo dice lo siguiente: concluimos, mire lo que pone Pablo, es sorprendente, ¿no? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, hermanos amados, no se preocupe cuando de repente en su mente llega algo de que le falló a Dios. Pida perdón, arrepiéntase, confiese ese pecado, porque la palabra del Señor lo dice en Gálatas, lo dice la palabra del Señor claramente, de que muchos toman la muerte del Señor en vano. También lo repiten Corintios. Y Pablo dice, no hay otra muerte que se pueda llevar a cabo. Si tú te mofas con tus acciones, con tus pensamientos, con tus hechos, con tus palabras de la muerte de Cristo, no hay otra muerte aparte de esa. Es la única que te puede justificar a través de la fe. Hermanos, nuestra justificación no es, y quiero que entiendan bien esto, que nuestra justificación no es por la intención ni cooperación del hombre, sino que es por la declaración y voluntad de Dios. Cuando este evangelio, cuando esta doctrina se tergiversa, quizás desde muchos púlpitos, y enseñan de que el hombre debe hacer algo, Pablo dice lo siguiente: mas si aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, dice Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Ahora lo repito, dice Pablo. Esto no es cosa mía, yo lo estoy tomando de la palabra de Dios. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sabiendo que el hombre no es justificado por lo que hace, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si ustedes se recuerdan bien qué es justificado, ¿se recuerdan lo que es? Porque ya se los dije. Es que un juez declare a una persona justa, aunque sea culpable. Por eso es que, hermanos, cuando la iglesia romanista, después de que Martín Lutero escribió las 95 tesis y las pegó en aquella puerta para que todos lo vieran, la iglesia romanista inmediatamente escribió aquellos cánones, lo cual tengo una parte del capítulo 10 del Concilio de Trento en 1547, donde dice: justificados pues así. No como lo dice Martín Lutero, justificados de esta forma: mortifiquen su carne y sírvanse de ella como instrumento para lograr o alcanzar la justificación, mediante la observancia de los mandamientos de Dios y también de los mandamientos que la iglesia impone. Y cooperando, por supuesto, no vamos a dejar la fe a un lado porque ellos también creen en la fe. Y cooperando la fe con las buenas obras, uno se justifica más. Por eso, hermanos, este tipo de doctrina que se infiltra muchas veces en las iglesias, donde enseñan peso de conciencia, donde enseñan peso de culpabilidad, ven y siembra tu semilla. Y si tú siembras más dinero en esta iglesia, más vas a cosechar.
Y entonces la persona queda con el peso de conciencia de que si no siembra, Dios no le va a dar lo que ya le dio en la cruz del Calvario, la salvación y la justificación a través de la fe. Y ellos se esfuerzan a poder dar más, no solamente de su esfuerzo o de su dinero, poniendo y haciendo obras, porque están intentando alcanzar el beneplácito de Dios. Otros se van al ascetismo. Voy a ayunar 1 día, 2 días, 5 días, 10 días, sacrificar mi cuerpo para ver si convenzo a Dios de algo. No, el ayuno, la oración, es para que su cuerpo, su carne, sea en este caso muerta, debilitada, y usted alimente su espíritu. No con el propósito de negociar con Dios. Este tipo de doctrina es común que se filtran muchas veces en las iglesias y hay un peso de conciencia de que tengo que hacer esto para lograr esto otro. El ladrón de la derecha no hizo ni pío. Solamente dijo, acuérdate de mí. No, espérate. Hoy estarás conmigo en la vida eterna, en el paraíso. No le preguntó si había diezmado, si había ido a la iglesia, si había cantado o si ni siquiera se había bautizado. Nada. Si hubiera tenido que responder el ladrón de la derecha, hubiera dicho, soy mentiroso, soy ladrón, embustero, y tantas cosas hubiera mencionado. Ningún mérito a ese hombre le daba el reino de los cielos y Dios se lo otorgó a través de aquella palabra que se llama la gracia. Darle un galardón a alguien que no se lo merece. Hermanos amados, la pasión imperativa de Dios es la justificación del hombre. Pero el hombre no puede justificarse a sí mismo sin Dios. Solo Dios puede declararlo justo cuando éste deposita su fe en Jesús. Y ojalá se aprendan esto de memoria, que la misericordia de Dios anula el castigo a quien se lo merecía. La gracia de Dios otorga una recompensa a quien no se lo merecía. Y la justificación de Dios declara justo a uno que es culpable. Y termino con este versículo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Jesús, sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, que somos nosotros, implicando, hermanos, que es Cristo Jesús, a través de su justicia, nos justifica a nosotros, y eso es como beneficio al hecho de que pusimos nuestra fe y confianza en lo que Él hizo. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Varina, Carolina del Norte.